Amén. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestra tercera clase de esta escuela bíblica. Quiero desear de todo corazón, ¿cierto? Deseo de todo corazón que cada uno de ustedes sea muy bendecido a través de lo que el Señor nos ha impulsado a hacer en esta escuela bíblica. De poder aprender de su palabra, de conocer la Escritura, conocer la Biblia, ¿cierto? Conocer tantas cosas maravillosas que vamos a comenzar a descubrir juntos en este camino, en este estudio, ¿cierto? En esta escuela bíblica, la cual tiene una duración de 3 años. Estamos recién iniciándonos. Es por eso que les quiero animar a seguir adelante, a no decaer, a no dejar este proceso a la mitad del camino, sino que todo lo contrario, llegar hasta el fin. Amén. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle dirección al Señor a esta hora para que sea el Espíritu Santo guiando esta escuela bíblica. Amén. Padre eterno, vamos delante de tu presencia, Señor. En primer lugar, para darte gracias, Señor, porque de gracias solamente hemos recibido todo lo que recibimos, Señor. Gracias te damos por esta escuela bíblica. Gracias te damos por esta instancia, por este momento, por esta oportunidad que tú nos das de aprender, Señor. Quiero, Padre mío, en esta tarde orar por cada uno de tus hijos y tus hijas que están en esta escuela bíblica, Señor, para que tú le des la fuerza, para que tú, Señor, le des el ánimo, el entusiasmo y para que cada día, Señor, se enamoren de ti a través de tu palabra, se enamoren más y más de ti, Señor, conociéndote cada día más a través de la Escritura. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Jesús, gracias, Espíritu Santo, a quien le pedimos a esta hora que sea guiando esta clase, esta escuela bíblica. Espíritu Santo, que todo lo que podamos enseñar en este lugar provenga de ti. Sabemos que seguramente como humanos tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar, pero te doy gracias, Señor, porque sé que todo, Señor, depende y está en las manos del Espíritu Santo, solamente de Él, porque si Él no estuviera presente, si el Espíritu Santo no estuviera presente en medio de cada una de las cosas que hacemos, nada de esto valdría la pena, porque sabemos que solamente tu presencia, Señor, la que marca la diferencia. Es por eso, Padre mío, que en el nombre de Jesús declaramos que esta clase va a ser de una gran bendición para cada uno de aquellos que pueda escucharla y que además haya recibido también el material, Señor, donde puede leer y donde puede también respaldarse a través de esta enseñanza. Todo esto lo dejamos en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hoy día vamos a tener una clase bíblica un poquito distinta posiblemente a lo que estamos acostumbrados a hacer. ¿Qué estamos acostumbrados a hacer o cómo estamos acostumbrados a hacer nuestra escuela bíblica? Era ir mostrando también, ¿cierto?, las imágenes del PowerPoint, ¿cierto?, que tenemos preparado para esto, o el material del PDF que yo les envío a ustedes, ¿cierto?, a través de nuestro grupo de WhatsApp. Nos vamos a concentrar, ¿cierto?, en entregar la enseñanza y usted siempre mantenga su material. Ojalá lo pueda imprimir, ojalá lo pueda tener ahí al ladito suyo para que usted lo pueda ir leyendo, para que usted pueda ir revisándolo, ¿ya? ¿Por qué? Porque esto de ir pasando el material a la pantalla también nos distrae un poco. El hecho de grabar solo, ¿cierto? Acá me complica un poquito porque la tecnología a veces es un poquito complicada, entonces queremos que la clase sea hilada, que tenga, ¿cierto?, un contenido donde nada nos saque del foco que es poder aprender. Amén. Entonces, y además está sucediendo que hay algunas personas que no son partícipes de la escuela bíblica y de que de todas formas nosotros igual compartimos estos videos a través de nuestro canal de YouTube, ¿cierto? Pero ellos están tomando de allí también, ¿cierto?, la información y todo, y lo importante es que aquellos que sean partícipes de la escuela bíblica tengan el material, ¿cierto?, que nosotros con mucho esfuerzo realizamos para poder hacérselos llegar a ustedes. Porque una escuela bíblica está conformada con alumnos y no con oyentes.
Por lo tanto, si usted es un oyente de esta escuela bíblica, yo le invito a que se comunique conmigo a través del WhatsApp que aparece ahí en pantalla, y de esa forma yo pueda inscribirle en la escuela bíblica. Esto no tiene ningún costo, es totalmente gratuito, ¿cierto? Pero lo importante es que usted sea partícipe, que haga las tareas, que cumpla con lo que solicitamos en esta escuela bíblica, ¿cierto? Que todo lo que pedimos en esta escuela bíblica va en beneficio del crecimiento de su vida espiritual. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar entonces con esta clase número 3 de la Escuela Bíblica 2021, clase número 3, ¿cierto? Recuerden que teníamos la clase número 2 y de la clase número 2 tuvimos un video 1 y video 2. Amén. Tuvimos una primera parte y una segunda parte de la clase número 2. Hoy día vamos a la clase número 3 y esperamos que sea un poquito más rápido, no tan largo el video, por eso nos vamos a concentrar acá en ir explicando, ¿cierto? Que podamos ir meditando en esta enseñanza y por sobre todas las cosas que usted pueda entender. Recuerda que si hay preguntas, hay dudas, al grupo de WhatsApp usted las envía y nosotros se las estamos respondiendo. Amén. Bueno, vamos a hablar sobre la autoría del Pentateuco, o de la Torá, o del libro de la ley de Moisés, o el libro de la ley de Dios, que son estos primeros 5 libros, ¿cierto?, que conocemos nosotros de la Biblia. Anteriormente habíamos mencionado que existía la posibilidad que el Pentateuco podía ser solo un libro guardado en 5 partes, ¿cierto?, que eran estos 5 estuches cilíndricos o cajas, ¿cierto?, donde se guardaba cada uno de estos rollos. Y que además es la primera traducción llamada Septuaginta, o conocida también como la traducción de los 70, fue en donde se les dio, ¿cierto?, el nombre a cada uno de estos rollos o el nombre a cada uno de estos libros, ¿cierto? Como nosotros hoy día vemos los primeros 5 libros de la Biblia, que es el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Amén. Entonces fue en la traducción de los 70 donde, ¿cierto?, se le dio el nombre a cada uno de estos libros. ¿Recuerda usted que el nombre, cómo se le otorgaba el nombre a cada libro? Utilizando, ¿cierto?, la primera palabra o la primera frase, ¿cierto? Tomando la primera palabra o la primera frase del libro, como comenzaba cada uno de estos rollos, es así como entonces le pusieron el nombre a cada uno de estos libros o cada uno de estos rollos. Amén. La autoría de este libro se atribuye a Moisés, aunque ningún versículo bíblico en especial así lo menciona, pero encontramos algunas referencias en algunos libros. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoría de Moisés, ¿cierto?, está ahí, se cree, se piensa, y hay un gran porcentaje, ¿cierto?, de que esto realmente sea así, que el libro, ¿cierto?, que el Pentateuco, que estos primeros 5 rollos hayan sido escritos por Moisés. Pero también decíamos algo importante, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que seguramente Moisés también no fue el único que escribió, pero posiblemente, ¿cierto?, su sucesor, que fue Josué, puede haber escrito también parte de este libro, pero siempre bajo la inspiración, ¿cierto?, bajo las enseñanzas que recibió siempre de Moisés. Seguramente tomó los consejos, las ideas, la disciplina y todo lo que Moisés le entregaba a Josué, quien fue preparado como su sucesor. Además, recuerden que Josué también escuchaba, llegó el momento que empezó a escuchar la voz del Señor. Dios también hablaba con Josué para dirigir el pueblo. Amén. Bueno, en primer lugar vamos a ir a Éxodo capítulo 17, versículo 14, y dice así. Estos son algunos versículos, ¿cierto?, que nos dan, ¿cierto?, una referencia para decir que Moisés fue el autor de estos libros o de este libro. Recuerde que vamos a estudiar el Pentateuco como un solo libro, ¿cierto?, dividido en estos 5 libros, en estos 5 rollos, pero vamos a hablar de un solo libro que es el Pentateuco o la Torá. Muy bien. Éxodo capítulo 17, versículo 14 dice: entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero,
para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Amén. Acá nosotros podemos tomar, ¿cierto?, la primera parte de este versículo que dice muy clarito: entonces el Señor le dijo a Moisés. ¿Y qué le dijo el Señor a Moisés? ¿Qué instrucciones le dio? Le dijo: pon esto por escrito en un rollo de cuero. Seguramente el primer rollo, vaya a saber uno, el segundo, el tercero. Lo importante es que ahí ya recibió instrucciones Moisés de cómo ir dejando, ¿cierto?, este legado, cómo ir dejando las instrucciones, cómo ir dejando lo que Dios le entregaba a Moisés. En Números, capítulo 33, versículo 2 dice: por mandato del Señor, Moisés anotaba, ¿cierto? ¿Escuchó bien ahí? Dice: Moisés anotaba cada uno de los lugares de donde partían y a dónde llegaban. ¿Qué hacía Moisés? Anotaba, ¿cierto? Anotaba cada uno de los lugares donde partían y donde llegaban. Era como una especie de bitácora. Esta es la ruta que siguieron. Muy bien, vamos a Deuteronomio, capítulo 31, versículo del 24 al 26. Orden de guardar la ley junto al arca. Ya, eso tiene como subtítulo ahí cuando comienza este párrafo en Deuteronomio. 24 dice: Moisés terminó de escribir un libro, todas las palabras de esta ley. ¿Qué dice? 24, repetimos: Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. 25. Luego dio esta orden a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor: tomen este libro de la ley y pónganlo junto al arca del pacto del Señor su Dios. Allí permanecerá como testigo contra ustedes los israelitas. Amén. En el versículo 24 nosotros aquí encontramos algo muy importante, ¿cierto?, que declara y que nos aclara que Moisés terminó de escribir en un libro todas las palabras de esta ley. En un libro habla de la Torá, habla del Pentateuco, habla de estos 5 rollos. Amén. Muy bien. Continuamos entonces. Dice: existen muchas citas bíblicas más que dan indicio que fue Moisés el escritor de este libro, el Pentateuco, o los 5 primeros libros, o los 5 primeros rollos. Según los judíos, y aquí ponga mucha atención porque nosotros tenemos que aprender mucho con respecto al pueblo judío, porque de ahí usted va a aclarar muchas dudas y de dónde vienen ciertas cosas también. A veces uno dice: ¿y por qué esto? ¿Por qué se dice esto otro? Simplemente porque el pueblo de Dios, los judíos, ¿cierto?, eran el pueblo escogido por Dios y los que en este entonces vivían bajo todo este mandato, bajo esta ley, bajo el Pentateuco. Según los judíos, dice, existen 3 posibilidades de cómo Dios inspiró a Moisés para la escritura total del Pentateuco. Aquí vamos a entrar a lo que yo le decía anteriormente, a una teoría bíblica. Amén. ¿Se recuerda usted que anteriormente nosotros mencionamos que usted tomara mucha atención en este aspecto de teorías bíblicas? ¿Ya? Aquí vamos a aprender muchas cosas y yo quiero hacer este pequeño paréntesis, que usted, cuando aprenda algo, no se jacte de lo que usted aprendió, más bien resérveselo para usted. Porque hay mucha gente que empieza a aprender y porque aprende una clase, ya con esta clase luego él dice o demuestra saber o quiere hacer notar que sabe delante de los otros. Y hay que tener mucho cuidado con eso, porque cuando el Señor nos enseña con respecto a la palabra, cuando Dios nos prepara, cuando Dios nos da esta oportunidad de crecer espiritualmente, conociendo la Escritura, no es para vanagloriarnos, sino que todo lo contrario, es para ser más humildes, es para entender que dependemos mucho más de Dios, porque si yo no dependiera de Dios, no estaría hoy día aquí en este lugar haciendo una clase, aprendiendo con ustedes. Amén. Por lo tanto, debemos ser humildes, hermanos. Mientras más aprendamos, debemos ser más humildes. Amén. Que el mayor siempre sea el menor. ¿Quién es el mayor? El menor.
Amén. Por lo tanto, no quiere decir que uno se haga lo humilde, no. Sea humilde, sea sencillo, no se jacte de lo que usted está aprendiendo, porque en esta escuela bíblica usted va a aprender mucho, pero no se jacte de eso. Que eso sea una bendición para otros. Si usted quiere enseñar, hágalo desde su corazón, pero no por aparentar o por quedar bien en otros. Eso es un pequeño consejo. Amén. Bueno, estas tres, como decíamos, ¿cierto? Estas tres posibilidades que dicen los judíos de cómo Dios inspiró a Moisés para la escritura total del Pentateuco, son tres, ¿cierto? Vamos a ir por la primera. Dice, fue revelado por Dios a Moisés en el monte Sinaí alrededor de los años 1280 a.C., palabra por palabra. ¿Ya? Segundo, dice, fue revelado a Moisés por Dios a lo largo de toda su vida. Yo creo que esta segunda teoría que tienen los judíos con respecto a cómo se escribió la Torá o el Pentateuco, definitivamente yo la descarto un poquito en forma personal, porque posiblemente usted también va a compartir conmigo esto, pero si esto fue revelado a Moisés por Dios a lo largo de toda su vida, debemos recordar que Moisés, los primeros 40 años que él vivió, estuvo en Egipto, ¿cierto? Fue parte de la familia ahí del faraón. Recuerden que él vivió como un egipcio, por lo tanto, él seguramente fue educado, fue enseñado y fue también guiado como los egipcios a través de sus creencias, sus religiones. Por lo tanto, no creo que Moisés ahí haya podido escribir algo de este libro, ¿cierto? Estaba muy lejos de hablar con Dios, estaba muy lejos de que Dios revelara algo a su vida. Esto es algo totalmente personal, hermano, es un pensamiento que yo lo comparto con usted y usted posiblemente lo va a compartir conmigo, pero la historia, la escritura nos revela y nos habla. Por lo tanto, no podemos, ¿cierto? Dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por lo tanto, uno está viendo en la escritura que esto no podría ser así. Otra cosa muy importante, los siguientes 40 años que Moisés vivió, los vivió, ¿cierto? Después que se arrancó, después que mató al egipcio y tuvo que arrancar, ¿cierto? Y estuvo allí 40 años también, donde conoció a su esposa. Allí estuvo con su suegro, que su suegro también era un sacerdote de otra religión, creía en otro Dios, tenían otras costumbres, otra cultura. Por lo tanto, bien difícil puede haber sido ahí, ¿cierto? Allí Moisés sí recibió el llamado del Señor para ir a liberar a su pueblo. Por ahí puede que parta, ¿cierto? El inicio de... Bueno, y en los siguientes 40 años que Moisés fue donde, ¿cierto?, rescató al pueblo y lo llevó a la tierra prometida, donde estos 40 años obviamente fueron solamente consecuencias de la desobediencia del pueblo de Dios. Por lo tanto, posiblemente ahí. Ahora, hay una tercera versión que dice que fue revelada por Dios a Moisés y escrito durante su travesía de 40 años por el desierto y que fue continuada por Josué. ¿Con cuál se queda usted? ¿Con la 1, con la 2, la 3? Elija. Yo me quedo con la 3. Definitivamente me quedo con la 3 y creo que muchos nos hemos quedado con la respuesta número 3 que ¿cierto?, nos indica esta gran verdad, porque yo creo que ahí en esos 40 años fue donde Dios habló con Moisés, donde Dios le habló, ¿cierto?, al oído a Moisés, donde auditiblemente se escuchaba la voz de Dios. Dios tenía esa, ¿cómo poder decirlo, hermano? Es una tremenda bendición para Moisés poder hablar con Dios. Por lo tanto, yo creo que ahí fue. Amén. Bueno, según lo que esta teoría bíblica también nos resalta y nos dice un poquito, dice que al decir que fue revelada, los judíos afirman que Dios fue el que dictó palabra por palabra a Moisés, o mejor dicho, código por código. Recuerde que la Torá, que la escritura, ¿cierto?, el Pentateuco, en un principio fue escrita en códigos que solamente podía leer el pueblo de Dios. Yo les explicaba anteriormente que los códigos a mí me imagina como las letras chinas, que una letra china muchas veces significa una frase o significa más que una cosa,
¿cierto? A veces en un símbolo chino, como escriben los chinos, hay una frase, ya hay algo, un contenido mucho más que una palabra. Y a mí se me imagina un poquito que puede haber sido también así, ¿cierto? En un tipo de código así muy parecido a eso, que fue simplemente voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que los judíos, el pueblo, su pueblo, pudiera entenderlo, pudiera leerlo, pudiera, ¿cierto?, comprenderlo. Amén. Bueno, seguramente de la misma forma fue también revelado a Josué, quien fue que siguió esta labor de seguir escribiendo. Recordemos que Dios también le habló a Josué, ¿ya? Esto es muy importante. Recuerden que después que muere Moisés, el sucesor es Josué, el encargado de llevar ya al pueblo de Dios a la tierra prometida. Recuerden que Moisés al morir, ¿cierto?, muere a los 120 años de edad. Por lo tanto, en esa muerte Moisés tampoco fue por decisión de Dios, ¿cierto? No entró la generación, ¿cierto? Esa generación no entró a la tierra prometida por desobedientes. Había ahí algo de Dios y Dios no iba a hacer una excepción con una persona. Miren, Dios, por eso cuando hablamos de que Dios es justo, hermano. Él es justo. Muchos pueden decir, pero Moisés guió al pueblo, los liberó de los egipcios, los encaminó, llevó, tuvo paciencia, los pastoreó. Usted puede decir mil cosas y puede tener toda la razón. Pero Dios dijo, esa generación no entra a la tierra prometida. Y Moisés pertenecía a esa generación, por lo tanto tuvo que quedar afuera. Porque Dios es justo. Lo justo es justo. Amén. Dios no hace excepciones, lo justo es justo, en su justicia Dios no hace excepciones, Él es justo. Si usted comete algún error, va a tener que pagar las consecuencias. Dios no le va a librar de las consecuencias, posiblemente Dios lo va a cuidar en las consecuencias, posiblemente Dios le va a ayudar en el sentido de darle fuerza, perseverancia, para soportar las consecuencias del error que usted cometió. Amén, pero Dios es justo. Amén. Bueno, es muy posible que la opción número 3 sea la que se acerca más entonces a la verdad de lo que está escrito, ¿cierto? O de lo que afirma el pueblo judío. Amén. ¿Por qué? Porque en Deuteronomio capítulo 34 del 5 al 8 dice lo siguiente. Quiero que ponga mucha atención en este párrafo de la Biblia. Dice, allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Fue sepultado en Moab, en el valle que está frente a Bet Peor. Pero hasta la fecha nadie sabe dónde se encuentra su sepultura. Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Aquí se está hablando de Moisés. Aquí se está hablando de Moisés, ¿cierto? ¿Y dónde se está hablando de Moisés? En Deuteronomio, que es el quinto libro del Pentateuco. Entonces, ¿quién escribe esto? Moisés no puede estar escribiendo, ¿cierto?, sobre su misma muerte. Porque aquí dice, seguimos leyendo Deuteronomio. A mí me cuesta decir Deuteronomio rápido, ¿ah? Tengo una pequeña traba ahí. Deuteronomio, ¿cierto? Versículo 7 dice, Moisés tenía 120 años de edad cuando murió. Con todo, no se había debilitado su vista ni había perdido su vigor. Durante 30 días los israelitas lloraron a Moisés en las llanuras de Moab, guardando así el tiempo de luto acostumbrado. Mire, antes cuando moría una persona, eran 30 días de luto que se guardaba y se lloraba al muerto. Pero aquí se está relatando la muerte de Moisés y se está relatando también lo que pasó con el pueblo, cómo el pueblo lloró a Moisés, cómo el pueblo, ¿cierto?, hizo luto como era acostumbrado. Entonces, ¿quién escribe esto? ¿Cierto? Entonces, si Moisés muere en Moab, nos daremos cuenta que el propio Moisés no puede haber escrito sobre su muerte o sobre el luto de su muerte, ¿cierto? Entonces, aquí es donde podemos de alguna forma afirmar también y quedarnos con la respuesta número 3, que dice que Moisés fue
el autor del libro, el que escribió el libro, ¿cierto? El escritor del libro, porque el autor es Dios, pero el que escribió el libro, y continuó Josué. Ahora, Josué es como cuando uno habla el Padre y el Hijo, es como Dios cuando manda a Jesucristo. Josué era eso, era un joven, ¿cierto? Un hombre ya obviamente, cuando Moisés murió, pero fue un hombre llevado por Moisés, guiado. Moisés era su mentor, Moisés fue todo para él. Entonces, se me ocurre a mí que Josué hablaba como Moisés, pensaba como Moisés, caminaba como Moisés, reaccionaba como Moisés, porque fue siempre, ¿cierto?, su mentor. Por lo tanto, aquí podemos decir que definitivamente la respuesta número 3 de las que veíamos anteriormente era la respuesta que corresponde, que fue Moisés entonces el que escribió este libro y continuó Josué. Muy bien, ahora que ya conocemos parte de lo que es el Pentateuco, podemos ir de lleno entonces al libro de Génesis, que en el hebreo recuerde que significa Bereshit y que significa en el principio. Amén. Entonces Génesis en la traducción hebrea es Bereshit, o Bereshit en hebreo traducido es Génesis, ¿cierto? Y que significa en el principio. Recuerden que todo esto usted lo tiene en la clase número 2, en la primera parte. Entonces, amados míos, vamos a ir de lleno a estudiar ya y comenzar a estudiar de lleno lo que es el libro de Génesis. Pero aquí usted va a aprender algo maravilloso. Yo sé que esto le va a servir mucho porque, mire, estamos hablando solamente del libro de Génesis y vamos a comenzar a hablar solamente del libro de Génesis. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos hablado de historias bíblicas, de acontecimientos bíblicos, de situaciones bíblicas y no sabemos dónde están? Entonces hay algo muy importante que nosotros debemos entender en cada uno de estos libros. Tenemos que aprender de cada uno de estos libros que vamos a estudiar, ¿cierto? En primer lugar del Pentateuco, estos primeros 5 libros. Luego obviamente vamos a continuar, pero debemos entender qué contenido tiene cada uno de estos libros. Recuerde que dijimos que la Biblia es una biblioteca, ¿cierto? Y dentro de esta biblioteca está dividida en 2 secciones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Imagínese usted una biblioteca, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento a la derecha, Antiguo Testamento a la izquierda. Dentro de cada sección, dentro de esta gran biblioteca que es la Biblia, tenemos también la separación por libros. Para no enredarle tanto la información, ¿cierto? Vamos a hablar que en una sección ahora está el Pentateuco. En la primera sección de allá al rincón está el Pentateuco. Y ahí usted tiene 5 mini secciones, que son estos primeros 5 libros que tenemos en nuestra Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Amén. Ahora, en cada uno de esos libros yo encuentro distintos temas en cada uno de esos libros, y cada uno de esos libros tiene, ¿cierto?, historia, tiene muchas cosas, tiene mucho contenido, y yo debo saber qué contenido tiene cada uno de estos libros. Los hermanos que estuvieron en el discipulado se recordarán que yo les pedí que hicieran un pequeño catastro o un pequeño resumen, ¿cierto?, de lo que contenía cada uno de los libros de la Biblia. Yo les pedí, busquen, googleen, pregunten, consulten, vean lo que algunas Biblias traen al principio de cada libro. Ahí, ¿cierto?, hay una pequeña introducción de qué contenido tiene cada uno de esos libros. Y eso a usted le va a ayudar mucho para poder guiarse en la palabra del Señor. Porque usted dice, yo quiero, no sé, hablar de, por ejemplo, del pecado. El avance del pecado en el mundo. ¿Cómo avanzó el pecado en el mundo? ¿Pero dónde estará eso? ¿Dónde lo encuentro en la Biblia? Específicamente en Génesis, ¿dónde habla del pecado? Porque se dice que ahí es donde se inicia el pecado, ¿cierto? En el libro del Génesis, con Adán y Eva, cuando desobedecen, ahí está el inicio del pecado. Por lo tanto, ¿cierto?, es importante saber, es muy importante saber qué contiene cada uno de estos libros. Amén. Recuerde que usted tiene todo el material para que usted lo vaya leyendo, ¿ya? Es importante eso, amados míos.
Y si usted, insisto, es un oyente solamente de esta escuela bíblica, yo le invito a que se pueda inscribir a través de nuestro WhatsApp y de esa forma usted va a recibir el material también por escrito en PDF y que le va a ayudar mucho. ¿Amén? Porque así usted ve el video y lee eso y va a entender todo. Va a ser maravilloso esto. Hoy día yo estoy muy entusiasmado porque esta primera parte, el avance del estudio del Génesis, hoy día ya de lleno en este libro, usted se va a dar cuenta que es muy importante saber el contenido que tiene cada libro, porque así nosotros nos podemos hacer una línea del tiempo y saber dónde está ubicada, ¿cierto? Cada historia, cada situación, cada momento bíblico. Y entonces es mucho más fácil ir a buscarlo. Es mucho más fácil entender por qué está ahí, porque todo esto es una línea del tiempo. De hecho, hermanos, hay que irse preparando, porque una de las próximas tareas que vamos a hacer es hacer una línea del tiempo completa del Antiguo Testamento. ¿Ya? Y en esa línea del tiempo usted va a entender todo ahí, ahí ordenadito, y así no se le confunden, porque incluso hasta a mí muchas veces me confunden los personajes, los nombres. A veces yo estoy hablando del rey David y me enredo por ahí con Daniel, no sé, hermano, hay tantos nombres, tanta historia y tantas cosas, y en todo está involucrada Dios, por lo tanto son muy parecidas muchas situaciones, entonces ahí uno se envuela un poquito. Pero esta información que yo le voy a dar ahora a continuación es muy importante y lo vamos a hacer con cada uno de los libros. Amén. Bueno, entonces, en el libro de Génesis nos encontraremos con 15 temas. Amén, 15 temas. ¿Cuáles son estos temas? 1, esto va en orden. Y de hecho aquí yo se los puse, hermanos, con capítulo, desde el capítulo que comienza hasta el capítulo que termina. En algunos casos desde el capítulo, versículo y versículo que termina. ¿Ya? Porque a veces son algunos versículos nomás que tocan el tema, otras veces son 2 capítulos o 3 capítulos enteros, o a veces empiezan la mitad de un capítulo y terminan la mitad de 2 capítulos más adelante. Pero aquí yo se los dejé todo clarito, me di el trabajo de revisar, anotar, hermano, yo por eso les decía hoy día en el grupo de WhatsApp que esta clase es una bendición. Yo de verdad que nunca había preparado un material así de esta forma. Entonces ya hoy día yo también aprendí algo muy importante y ya tengo una línea del tiempo hecha a través de este trabajo que está aquí y que lo compartimos con ustedes. Dice, tema 1, tenemos en primer lugar creación del universo y la tierra. Eso usted lo va a encontrar, estamos hablando de Génesis, desde el capítulo 1 al capítulo 2, terminando en el versículo número 3 del capítulo 2. Amén. Entonces, creación del universo y la tierra, desde el capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3. Ahí termina, en el versículo 3 del capítulo 2. Amén. Creación del hombre y la mujer. Ahí estamos nosotros. Somos creación de Dios. Eso lo creo con todo mi corazón. Porque Dios no puede haber hecho cosas más hermosas que nosotros, hermano. Yo no sé si usted se siente hermoso, pero yo me siento hermoso. Yo me siento precioso porque fui creado por Dios. Y no lo digo por vanagloria ni porque creerme encachado ni nada de esas cosas. Todo lo contrario. Pero hermoso como creación de Dios. Amén. Y me siento hijo de Dios. Bueno, yo me apasiono con esto. Tema número 3. Y aquí hay algo, el pecado. ¿Dónde está el pecado? En el capítulo 3. En el capítulo 3 entonces usted encuentra el tema, el pecado. Todo el capítulo 3. Tema número 4. El avance del pecado en el mundo. Y ahí encontramos la historia de Caín y Abel. Eso está desde el capítulo 4, versículo 1 al 15. Está en el capítulo 4, del versículo 1 al 15. Amén. Entonces ahí encontramos la historia de Caín y Abel. Como decía un amigo por ahí, uno se cayó y el otro lo fue a Abel. Un chiste cristiano, ese fome. Yo soy fome para los chistes. Ya. Punto número 5. Dice, descendientes de Caín. Y esa es la línea mala. Recuerde que Caín mató a su hermano Abel.
Por lo tanto, fue despachado de su hogar. Amén. Y desde ahí comienza la línea mala. Ahí está la línea mala de la humanidad. De hecho, lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre este tema de Caín. Se dice que Caín era moreno, o fue condenado a ser moreno, y que de ahí nace, ¿cierto?, todo este tema de la raza negra. Y eso, bueno, es lo que se creía, es una teoría bíblica bastante racista por lo demás, pero yo tengo que, más adelante lo vamos a tener que mencionar, pero no es un tema que nosotros creamos que sea así, pero hay una teoría bíblica con respecto a ese tema, que los descendientes de Caín comenzaron a ser todos negritos, todos morenos, ¿cierto? Que fue como la marca de esta línea mala. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hay una pequeña introducción nomás para que usted vea que cuando ya estemos de lleno, o bueno, ya estamos de lleno en el libro de Génesis, pero cuando vamos viendo cada uno de estos temas, hermanos, usted se va a encontrar con cada cosa y va a entender muchas otras cosas. Versículo 6. Punto número 6, no versículo 6. Dice, Set y su descendencia. Esta es la línea elegida. Después que sucedió esto con estos dos hermanos, Adán y Eva tuvieron otro hijo que se llamó Set, ¿cierto? Y toda la descendencia de Set fue elegida para restituir, ¿cierto? Y hacer las cosas bien. ¿Se da cuenta que Dios desde un principio le empezó a dar oportunidades al hombre? Desde un principio, siempre le empezó a dar oportunidades. Hasta lo último que fue nuestro Señor Jesucristo, su propio Hijo, que ya tuvo que mandar así ya como caso extremo para ver si se arreglaba algo la situación, ¿cierto?, del ser humano con esta relación que debemos tener con Dios. Muy bien, entonces, punto número 6, usted va a encontrar a Set y su descendencia, que es la línea elegida. Esto está desde el capítulo 4, versículo 25, al capítulo 5, versículo 32. Ahí usted encuentra la historia de Set y su descendencia. Punto 7, un mundo descarriado. Esto está en el capítulo 6, versículos del 1 al 8. Luego tenemos el punto número 8, que es el diluvio. Y ahí nos encontramos con la historia de Noé, que está desde el capítulo 6 al capítulo 9, versículo 17. Punto número 9. Repoblación de la tierra. Esto está desde el capítulo 9, versículo 18, al capítulo 10, versículo 32. Amén. Repoblación de la tierra, después de que vino el diluvio, ¿cierto? Y Dios consumió la tierra, todo lo que había en la tierra a través del diluvio, ¿cierto? Noé ya encuentra tierra con su descendencia, con sus hijos, ¿cierto? Comienza la repoblación en la tierra, con los animalitos, todo lo que Noé traía, comienza la repoblación en la tierra. Eso se encuentra desde el capítulo 9, versículo 18, al capítulo 10, versículo 32. No me va a preguntar usted de qué libro, pues recuerde que estamos hablando del Génesis, amén. Yo por eso ahí no le puse Génesis capítulo 9, no, estamos en el Génesis, amén. Punto 10, Babel. Ahí en Babel hay una historia, yo la verdad las cosas que no soy muy experto en este tema, porque debo reconocer que no he leído mucho con respecto a este tema, hermano, lo voy a hacer, pero por lo que escuché del profesor, ¿cierto? De mi profesor en este caso, el pastor con quien tomé esta escuela bíblica hace un tiempo, esto es lo que hoy día, ¿cierto?, conocemos nosotros como Irak, lo que es la Babilonia. Amén. Ahí en Babel nosotros encontramos la historia de la Babilonia, que hoy día conocemos como Irak. Amén. Le va sonando estas cosas, ¿no? Se da cuenta que ahí ya vamos como encajando piezas. Esto está desde el capítulo 11, versículo del 1 al 9. En el punto 11 tenemos comienzos del pueblo judío. Aquí comienza el pueblo judío. Esto está desde el capítulo 11, versículo 10 al 26. En el punto número 12 tenemos la historia de Abraham. Eso está desde el capítulo 11, versículo 27 al capítulo 25, versículo 10.
¿Escuchó bien? Son hartos capítulos. Entonces, Abraham está en el punto número 12, ¿cierto? La historia de Abraham en el punto número 12, y eso está desde el capítulo 11, versículo 27, ahí comienza, y termina en el capítulo 25, versículo 10. Harto que leer ahí. Hartos versículos de la historia de Abraham. Y luego de Abraham vamos viendo la descendencia, que es Isaac, desde el capítulo 25, versículo 11, al capítulo 27, versículo 40. En el punto 14 tenemos a la historia de Jacob, desde el capítulo 27, versículo 41, al capítulo 35, versículo 29. Y para terminar, tenemos en el punto 15 la historia de José, desde el capítulo 37, aleluya, así, aquí sí que va a tener que leer harto, al capítulo 50. Amén. Y ahí termina entonces el Génesis. Qué hermoso, ¿no? Qué bueno comenzar a entender tantas cosas y a conocer la Escritura. Muy bien, amados míos, esta es la clase del día de hoy. Espero que sea de mucha bendición para ustedes. Como tarea, escuche bien, como tarea, vamos a, toda esta semana usted, mire, aquí ni siquiera va a tener que escribir, aquí ni siquiera usted va a tener que enviar la tarea. Yo podría hacerle escribir esto, pero yo sé que si no han sido a veces capaces de escribir un par de versículos que le estamos pidiendo, algunas cosas les va a costar más, pero deberíamos hacerlo así, debería ser así para que en el cuaderno usted vaya prácticamente traspasando la Biblia. Pero vamos a ir despacito, suavecito, poquito a poquito, para que usted le vaya tomando el asunto a esta escuela bíblica. Amén. Dice, en el punto 1, la creación del universo y la tierra. Eso está en el capítulo 1 hasta el capítulo 2, ¿cierto? Vamos a dejar como tarea para que usted pueda leer, escuche bien, leer, amén. Va a leer entonces hasta el punto número 5. Es importante que usted lea hasta el punto número 5. La verdad es que debería leer todo el Génesis. De hecho, tiene que empezar a leer todo el Génesis, pero vamos a ir poquito a poquito. Mire, vaya leyendo el punto 1, la creación del universo y la tierra. Punto 2, creación del hombre y la mujer. Punto 3, el pecado, capítulo 3. En el punto 4, el avance del pecado en el mundo. Y punto número 5, descendientes de Caín, la línea mala, que está desde el capítulo 4 y termina en el versículo 24. A ver, ¿cuántos capítulos le voy a dar para que lean? Es toda una semana, tiene mucho tiempo para poder leer. Lo vamos a dejar hasta la mitad, ¿le parece? Punto 7. Usted tiene que leer Génesis, entonces, desde el capítulo 6, hasta el capítulo 6, del versículo 1 al 8. Ni siquiera todo el capítulo 6, sino que del 1 al 8. ¿Ya? Usted tiene ahí el PDF y se puede guiar por esto. Hasta el punto número 7. Lo que usted va a hacer en su Biblia, por eso yo le pedí una Biblia rayadita, o sea, una Biblia que usted pueda rayar. Por ejemplo, la creación del universo y la tierra, usted la va a destacar toda de un color en su Biblia. Puede ser con un lapicito nomás, hermano, usted le hace, subraya, ¿cierto? Todo lo que usted va a leer con respecto a ese tema de un color, rojo, por ejemplo. Después va a continuar y va a leer la creación del hombre y la mujer, que está del capítulo 2, versículo 4, al capítulo 4, versículo 25, y eso usted lo va a destacar o subrayar con otro color. Lo va a ir haciendo tema por tema. Amén. Y recuerde que usted va a llegar al capítulo 7. Al capítulo 7. Va a quedar tarea pendiente y posiblemente para la próxima clase se nos va a juntar otra tarea. Pero usted va a tener que volver a leer, ¿cierto? Todo el Génesis. O sea, hay que leer todo el Génesis y vamos a tener que ir destacando esto. Pero esta semana le vamos a dar esa tarea. ¿Ya? Voy a tratar de organizarme para la próxima semana, no darles tarea mejor, para que terminemos de hacer este trabajo, que es importante. Ahora, si usted se atreve,
a lo mejor ni siquiera leyendo, pero a lo mejor se puede dar el tiempo de marcar, por ejemplo, del capítulo 1 al capítulo 2, versículo 3, usted marca, empieza aquí y termina acá. Le hace una rayita y de ahí para adelante lo marca. Después se va al otro, eso puede hacer. Y así tiene todo, ¿cierto?, demarcado. No importa que más adelante vaya repitiendo los colores, pero lo importante es que se separen, ¿ya? Primero rojo, después verde, después azul, después amarillo, después vuelve a repetir el rojo, el verde, da lo mismo. Pero le va a ir quedando marcado por párrafo. Entonces usted ya va a identificar dónde está la historia completa. Eso vamos a hacer mejor, ¿ya? Yo siempre voy a buscar la forma de ayudarlo, no quiero que muchos se detengan en el camino, por eso vamos a hacer eso, ¿ya? Pero en lectura, por favor, ponga mucha atención, en lectura usted tiene que leer hasta el punto 7, que es Génesis capítulo 6, del versículo 1 al 8. Hasta ahí usted tiene que leer como tarea durante esta semana. Y desmarcar todos los puntos que hay aquí, desmarcarlo completo el Génesis, ¿ya? Eso es una tarea. Pero no los tiene que leer, del 8 en adelante no es una obligación leerlos, ¿ya? Porque igual son bastante más largos, entonces lo vamos a ir haciendo por tema más adelante. Pero ahora usted tiene que desmarcar su Biblia entonces con cada uno de estos puntos, ¿ya? Yo ya le di la instrucción cómo hacerlo, lo voy a volver a repetir. Por ejemplo, va a desmarcar, no estoy hablando de leer, estoy hablando de solamente desmarcar. Usted dice, creación del universo y la tierra. Eso está en el capítulo 1. Aquí tengo el capítulo 1, ¿cierto? ¿Hasta dónde llega? Hasta el capítulo 2, versículo 3. Voy al capítulo 2, versículo 3. Aquí termina el versículo 3. Yo tomo un lápiz y hago una rayita aquí, roja, por ejemplo. Y de ahí para arriba me voy subrayando todo rojo. Si usted quiere, puede usar también un lápiz mina de color, de un solo color, y puede ir pintando suavecito, si en el fondo es de marcar un poquito. Estos destacadores fluorescentes son un poquito complicados porque traspasan mucho las hojas, entonces puede hacerlo con lapicitos de color, suavecito así, y usted destaca todo eso para atrás, y ahí ya tiene destacado con un color la creación del universo y la tierra. Después busca punto 2, creación del hombre y la mujer. Está desde el capítulo 2, versículo 4, ¿cierto?, que es la continuación, y termina en el capítulo 4, versículo 24. Entonces me voy al capítulo 4 y busco el versículo donde termina, que es el 25, termino ahí, que termina a quien mató Caín, ¿cierto? Termina ahí. Y de ahí también subrayo, destaco, hay muchas formas de hacerlo, ¿ya? Y ahí usted lo hace con otro color hasta donde usted comenzó o hasta donde usted quedó en el anterior tema. Y así lo marca de otro color. Y así tiene que ir haciéndolo con todo el Génesis, sin la necesidad de leer todo el Génesis. ¿Cuál es la obligación? ¿Cuál es la tarea? Usted tiene que leer desde el punto 1 al punto 7. Lo tiene que leer sí o sí. El Señor lo está mirando. Usted a mí me puede mentir, pero a Dios no le va a mentir. Y una de las primeras cosas que tenemos que aprender a ser sinceros con el Señor, para que el Señor nos bendiga y el Señor nos siga ayudando, ¿cierto? Y le siga ayudando a cada uno de ustedes en aprender. O si no, hermano, esto simplemente va a ser una farsa para usted, una pérdida de tiempo y también una pérdida de tiempo para quienes preparamos o para quien prepara todo esto. Amén. Entonces, honradez, tenemos que ser, pues yo podría decirle, escríbalo, hermano, escríbalo todo en un cuaderno, pero posiblemente le voy a hacer un daño porque estamos recién empezando, entonces de a poquito va a ir tomando la costumbre de ir escribiendo, ¿amén? Pero esa es la tarea, desmarcar entonces o destacar tema por tema en el Génesis. Si tiene alguna pregunta, si tiene alguna consulta, si necesitan que haga un video explicándolo mejor y pintando y todo, yo lo hago, no tengo ningún problema. Lo importante es ayudarle y que usted lo haga. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Esta ha sido nuestra clase número 3. Volvemos a reiterar la invitación para aquellos que son solamente personas que están ahí viendo nuestra escuela bíblica como oyentes. Les invitamos a ser partícipes de esta escuela bíblica. Inscríbase, es totalmente gratuita y va a ser muy bendecido. Es importante estudiar la palabra del Señor y estudiarla correctamente, de buena forma.
Amén. Y desde el corazón. Esto lo hago con todo el cariño, esto lo hago con mucho amor para ustedes. Yo fui una de las personas que le costó mucho entender la palabra, mucho comprender de qué se trataba la Biblia. Nunca tuve a alguien que se preocupara con tanto amor de explicarme cómo poder hacerlo. Y el único que me preparó para esto fue el Señor. Orando al Señor le pedí que Él me diera, Señor, dame inteligencia, sabiduría, cómo lo puedo hacer, cómo puedo aprender más. Yo quiero aprender más, Señor. Quiero saber sobre la palabra, sobre tu palabra, sobre la escritura. Quiero conocer. Abre mi entendimiento, Señor. Ayúdame, guíame, Señor, cómo tengo que hacerlo. Y a través del Espíritu Santo el Señor me ha ido dando todo esto. Obviamente he tenido que estudiar, he tenido que tomar clases, he tenido que invertir dinero, hermanos, porque en todo lugar, una escuela bíblica o estudios bíblicos o estudios teológicos, uno tiene que pagar, ¿cierto? Porque son institutos. Y aquí se ha invertido tiempo, se ha invertido dinero, se ha invertido todo, hermano. Yo ya pagué el precio. Ahora quiero compartirlo con usted como una ofrenda de amor para usted. Quiero sembrar en su vida para que usted no pase por lo que pasé yo. Tanta ignorancia, muchos años dentro del Evangelio y nunca entendía nada, no comprendía, me costaba. Pero el Señor un día me dio la metodología de cómo hacerlo. Y eso lo hago con todo el amor para usted, porque Dios lo puso en mi corazón. Que el Señor le bendiga y nos vemos en nuestra próxima clase. Bendiciones, un abrazo, que el Señor le bendiga. Y recuerde que si siento en su corazón poder ofrendar para seguir avanzando, necesitamos recursos para seguir avanzando, no tan solo en la escuela bíblica, sino que también en el discipulado, donde atendemos a mucha gente nueva, en nuestra escuela misionera, donde estamos preparando misiones para salir, y mucho trabajo, hermano, que hacemos para la obra del Señor. Su ofrenda siempre va a ser bienvenida también, si así usted lo siente. Si no lo siente, no se preocupe, no hay ningún problema. No es obligación para estar aquí, todo lo contrario. Amén. Bendiciones. Les mando un abrazo. Los quiero mucho. Que el Señor les bendiga.